Bienvenidos. La pregunta de hoy es: ¿qué te rompió el corazón completamente? Respuesta 1. Mi abuela me crió. Mi padre murió de un infarto repentino cuando yo tenía 8 años. Mi madre nunca lo superó. Empezó a beber, así que mi abuela, que tenía 74 años en ese momento, se hizo cargo de mí y de mi hermano pequeño. Se rompió la cadera a finales de los 90 y tuvieron que ingresarla en una residencia. Iba a visitarla, para entonces ya vivía en el pasado. Me conocía, pero pensaba que todavía estaba en el colegio y me preguntaba por qué mi hermano no estaba en casa, que queríamos cenar, cosas así. Un día fui a verla, y no me reconoció, no sabía quién era, y no hablaba. Ese fue el día más desgarrador y descorazonador de mi vida. Eso me destrozó. Completamente. Fui a mi coche y lloré como un bebé durante mucho tiempo. Murió a los 103 años, pero ese fue el día que la perdí. No lloré en su funeral. Respuesta 2. Cuidé a mi hermano durante 3 años, que tenía insuficiencia renal terminal. Era un paciente no cumplidor y a menudo tenía que presionarlo para que comiera bien, tomara sus medicamentos y se bañara. Después de un tiempo, tuve que limpiarlo cuando se ensuciaba, llevarlo al hospital varias veces a la semana y transportarlo a diálisis. Al final, tuve que levantarlo del suelo cuando se caía, lo cual era frecuente. Un día, mientras lo levantaba, escuché un chasquido y sentí inmediatamente un dolor insoportable. Había desarrollado una microfractura en mi parte del cuerpo, por sobreesfuerzo. La próxima vez que se cayó, imploré a los servicios de emergencia que lo ayudaran. No tenía otra opción. Cuando lo visité, me rogó que lo llevara a casa, pero no pude. Me rompió el corazón oírlo rogar por irse. Falleció 8 meses después de su ingreso. Ni siquiera pude hablar durante una semana. Respuesta 3. Tuve cáncer a los 27 años, un año después descubrí que mi marido, con el que me casé cuando tenía 14 años y con el que tuve 2 hijos, tenía una relación plena con una de mis mejores amigas, y eso llevaba un año pasando. Mientras ella fingía ser mi amiga cercana durante el peor momento de mi vida, para poder asistir a los cumpleaños de mis hijos, acercándose a mi marido, etc. Todavía recuperándome 9 años después. Respuesta 4. 2 cosas. Perder a mi padre repentinamente por un ataque al corazón menos de un mes antes de mi 21 cumpleaños. Perdí por completo la oportunidad de estrechar lazos y desarrollar una relación adulta con mi padre. Después de eso, me aseguré de apreciar y construir una relación sólida con mi madre. Ya éramos mejores amigas, pero ya no la di por sentada. Iba a almorzar o cenar 1 o 2 veces por semana y nos reíamos sin parar, y siempre le decía cuánto la quería y la apreciaba. A 2 meses de mi cumpleaños número 29, mi madre murió repentinamente, un derrame cerebral. Esto me golpeó duro. Perder a mi principal pilar de fortaleza en mi vida fue un golpe emocional del que todavía no me he recuperado. Desde entonces, he heredado y he logrado comprar mi propia casa. Una maravillosa ventaja a los 31 años. Pero por dentro nunca me he sentido más vacío. Si no fuera por mi maravillosa prometida, honestamente cuestionaría el sentido de seguir adelante. Ella es la persona más amable que conozco y es una gran parte de mi motivación para continuar y sobresalir en la vida. Solía ser una personalidad tan alegre y desenfrenada, completamente aislada del daño que la vida puede causarte. Echo de menos esa versión de mí. Sigo siendo una buena persona, todavía extraigo alegría de muchas cosas que hago en la vida, pero todavía siento que partes de mí murieron junto con mis padres. Gracias por hacer esta pregunta y permitirme expresar con palabras lo que he pasado. Respuesta 5. Perder a mi padre. No soy muy emocional sobre el tema en su mayor parte. Vi cómo el cáncer lo consumía por dentro, pasando de 136 kilogramos a menos de 45 kilogramos en 10 meses, pero nunca se quejó hasta los últimos días. Pero siempre tuve a alguien a quien llamar por las cosas más tontas, reírme de las payasadas de mi madre, solo momentos agradables. He tenido una vida de mierda en los últimos años y él es alguien que no solo me habría ayudado, me habría hablado, sino que también habría ayudado a encontrar una solución. Respuesta 6.
Llegué a un acuerdo con varios amigos para reunirnos en una fecha, hora, lugar futuros determinados, y una de las claves era que no podíamos volver a hablar de ello, solo teníamos que confiar en que, pase lo que pase en los años siguientes, estaríamos allí. Preparé regalos personalizados especiales para cada persona y esperé en el parque con niebla durante 2 horas más tarde de la hora acordada. Finalmente me di por vencido y llamé a una de las parejas y no solo no venían, sino que les habían dicho a los demás que no podrían venir, así que las otras parejas decidieron no venir tampoco. Y nadie me lo dijo. Que se jodan esos tíos. Respuesta 7. Mi hermano pequeño casi se hace daño a sí mismo por el odio de los demás. Es uno de mis mejores amigos y nunca le haría daño a una mosca. Tenía solo 12 años. Otros niños del colegio le pegaban casi a diario. Le bajaron los pantalones varias veces. Le llamaban por nombres. Demasiados incidentes para enumerar que sumaban varias agresiones físicas e inapropiadas. Los profesores no hicieron absolutamente nada. Mamá solo podía hacer tanto. Intentó ahorcarse. Había deslizado una nota debajo de mi puerta, diciendo que lo sentía. Fue pura suerte que me despertara con sed a las 3 de la mañana. Pisé la nota, corrí a su habitación donde estaba colgado en su armario. Solo llevaba colgado quizás 1 minuto y apenas estaba perdiendo el conocimiento. Me peleé con él mientras lo bajaba. Llorando a mares. Era tan pequeño, y tan inocente, que a día de hoy no puedo imaginar qué clase de persona se necesita para deshumanizar a un niño así. No me importa la puta edad que tengas. Me destrozó el corazón verlo así. Me sentí tan impotente. Está mucho mejor ahora. Me alegro de que hayamos salido de ese lugar, de que recibiera ayuda, de que aprendiera a quererse a sí mismo, y estoy tan jodidamente agradecido de haber tenido sed esa noche. Ni siquiera puedo imaginarlo. Respuesta 8. Cuando mi marido y yo nos quedamos embarazados por primera vez, estábamos más que emocionados, planeando el futuro. Luego fuimos a nuestra cita de las 10 semanas / primera ecografía para que nos dijeran que no había latido. Una ecografía de repetición 2 semanas después mostró que nunca había desarrollado un polo neural, lo que se convierte en el cerebro o columna vertebral, ni actividad cardíaca de ningún tipo, que básicamente había dejado de desarrollarse sin ninguna razón que pudieran explicar, que un aborto espontáneo era inevitable. Mi marido es un hombre muy estoico, normalmente no muestra mucha emoción. Que llorara conmigo me rompió el corazón. Para terminar el comentario con una nota mejor, sin embargo, eso fue a finales de octubre, principios de noviembre del año pasado. Nos quedamos embarazados de nuevo bastante rápido y llevamos 33 semanas con un embarazo sano hasta ahora. Respuesta 9. Dándome cuenta de que mi padre en realidad es el padre y más, que crecí rogando por tener, simplemente no valía la pena el tiempo y el esfuerzo, pero los hijos y nietos de su novia sí. Ellos han recibido toda una vida de alguien que los ama incondicionalmente, los ayuda, viaja para verlos, los llama regularmente, tiene bromas internas con ellos, los hace reír, les compra regalos que han querido porque sabe quiénes son y las cosas que les gustan, les cuenta historias y los deja entrar y aprender sobre quién es él. Mientras tanto, yo he estado rogándole que me permita ser parte de su vida desde que tenía 4 años. Recién este año me di cuenta de que él tiene todo y a todos los que necesita sin mí, yo solo soy una obligación y la única que está luchando por tener una relación. Respuesta 10. Mi madre murió cuando tenía 15 años después de una batalla de 10 años contra un cáncer oral recurrente, nunca fumó en su vida, simplemente tuvo mala suerte. Su muerte fue increíblemente dolorosa, sin embargo, hubo algo que sucedió un par de años antes que creo que me rompió el corazón primero. Un poco de contexto, mi madre era bibliotecaria infantil, también trabajó en una librería infantil durante un tiempo y una de sus partes favoritas de su trabajo era hacer horas del cuento para los niños, donde les leía y hacían actividades que ella preparaba, etc. Desde que la conocí, ella nos leía a mi hermana y a mí, nos cantaba canciones de cuna, y siempre estaba ahí para aconsejarnos, animarnos o cualquier otra razón que tuviéramos para hablar con ella. Las palabras son una parte muy importante de mi vida y siempre fueron centrales en mi percepción de ella y en la forma en que mostraba amor. Luego tuvieron que estirparle la lengua. Cuando nos lo dijo por primera vez y una vez que se registró que probablemente nunca volvería a oír su voz,
me derrumbé por completo. Dicho esto, todavía logró hablar un poco, creo firmemente que nada podría haberla detenido, pero no se parecía en nada a como podía hacerlo antes. De hecho, hizo algunas grabaciones de audio para nosotros la noche anterior a su cirugía. Mensajes personales, mi canción de cuna favorita que solía cantarme, y un par de libros ilustrados favoritos míos y de mi hermana que solía leernos. Todavía los tengo hasta el día de hoy y estoy eternamente agradecido de que existan. Respuesta 11. Mi gata murió cuando tenía 12 años. La encontré por la mañana en un baño de orina, completamente flácida sobre su almohada favorita. Tenía 20 años, le costaba caminar, ponerse de pie o incluso sentarse derecha. La noche anterior a encontrarla se arrastraba por la casa como si me buscara. Se quedó en mi regazo durante horas y cuando tuve que irme a la cama no me soltaba. Sabía lo que venía y quería quedarse conmigo. Sé que esto no es tan malo como otras historias que he leído, al fin y al cabo era solo una gata, pero nunca me recuperé del todo. Por cierto, se llamaba Indy. Respuesta 12. Mi marido sufrió una lesión cerebral traumática grave hace más de 10 años. Él no tuvo ninguna culpa. Nuestros hijos tenían 8 y 10 años en ese momento y yo estaba en mis 30 y tantos. Después de unos 7 meses en hospitales, traje a mi marido a casa como un paciente diagnosticado en estado de mínima conciencia que requiere atención las 24 horas del día. Aunque tengo enfermería, no es consistente, así que cubro varios turnos de 12 horas a la semana y lo he hecho durante 10 años. Nuestros hijos ya son mayores. Son adultos sanos y completos, por lo que estoy enormemente agradecida. Perder a mi marido fue el mayor dolor de mi vida, hasta ahora. Él está aquí, pero no está. Él me amaba profundamente y completamente y éramos mejores amigos. Yo lo apreciaba plenamente en todos los sentidos. Él era en todos los sentidos mi persona y yo la suya. Ni una sola cosa en mi vida me ha traído tanta felicidad y alegría como conocerlo y enamorarme. Habríamos estado casados 13 años para cuando resultó herido, y aunque técnicamente seguimos casados, es difícil sentirlo así. Nuestra relación ahora es la de cuidadora y paciente. Nuestros hijos se han mudado por trabajo y la universidad y para vivir sus propias vidas, lo cual animé porque no he querido lastrar sus vidas con nuestra tragedia. Necesitan construir su propio futuro y esa ha sido mi fuerza impulsora desde el momento en que se disipó la niebla de la conmoción inicial después de la lesión de mi marido. Pero joder si no soy infeliz. Y triste. Estoy perpetuamente a un pequeño detonante de llorar en cualquier momento, y yo no era una llorona antes de que todo esto sucediera. La infelicidad ahora es una parte integral de mí. La tristeza está retorcida en mi núcleo como la hierba enredadera alrededor de un sauce. Mis 30 años ya pasaron. Él está bastante estable porque está muy bien cuidado en su propia casa, así que probablemente vivirá otros 10 años o más, y eso significa que mis 40 también estarán dedicados a su cuidado. No puedo ingresarlo en una institución porque hacerlo me destrozaría por completo. El conflicto interno de ver cómo mi vida se desvanece día a día dedicada al cuidado de su cuerpo, los años que se pierden para nunca ser recuperados, mientras que también quiero darle la mejor atención posible, es algo en lo que no puedo permitirme pensar. Es demasiado doloroso. Todavía amo a este hombre muchísimo. Lo echo de menos. Siento culpa incluso por llorar mis 30 años. Siento culpa por sorprenderme de cuánto ha envejecido mi cara. Estoy atascada en 2014 cuando ocurrió la lesión. Podría escribir mucho más, pero esto ya es demasiado largo. Respuesta 13. Me casé con mi novia de la universidad después de salir durante 5 años mientras estudiábamos. 6 meses después, me fue infiel. La infidelidad duró 8 meses antes de que lo descubriera. Mi vida se derrumbó. Luego decidí cambiar las cosas. Dejé Estados Unidos y me mudé al extranjero. Después de vivir en un país extranjero durante 2 años, conocí a una mujer. Nos enamoramos y ella fue el hilo que me mantuvo cuerdo y conectado con la sociedad. Después de casarnos, descubrí que mi madre tenía cáncer en Estados Unidos. También fue durante la COVID, lo que significaba que viajar era casi imposible. Sin mencionar que no podía permitirme viajar. No podía permitirme dejar a mi esposa y renunciar a mi trabajo. Luego,
El verano siguiente, descubrí que mi esposa tenía una aventura con un hombre de negocios en Singapur. Esto me destrozó hasta el punto de que no me gusta estar rodeado de gente. Actualmente, mi vida es buena. Pasé un tiempo muy difícil solo, haciendo senderismo 3.500 kilómetros por las montañas de la costa este de Estados Unidos. En ese tiempo a solas aprendí más sobre mí mismo de lo que jamás había sabido. También lidié con mis demonios. Sigo siendo muy introvertido y prefiero estar solo, pero ahora tengo una buena esposa. Ella es increíblemente talentosa. Merece tener un hombre que no esté roto y que la ame incondicionalmente. Todavía no soy ese hombre, pero estoy haciendo todo lo posible para convertirme en ese hombre. La lección más importante que aprendí es que las cosas que dificultan la vida son peldaños que conducen a otras oportunidades. También he adoptado un mantra que me digo a mí mismo en los buenos y malos momentos. Todo está como debe estar. Respuesta 14. Mi prometida rompiendo conmigo 6 meses antes de la boda porque su familia estaba segura de que mi familia era pobre y le entró tanto en la cabeza que empezó a criticar todo lo que hacía. De hecho, actuaron como si ella fuera la persona más tonta del mundo para casarse con alguien como yo y ella ya no pudo soportarlo más. Juro que habría estado mejor si me hubiera engañado que eso. Después de ese día, en realidad no recuerdo nada de lo que pasó durante el último año y medio. No recuerdo nada. También dejé mi trabajo, así que supongo que simplemente existí en casa de mi familia hasta que tuve un despertar y me puse las pilas. Por cierto, no tengo un final feliz. Tengo un buen trabajo que me permite visitar otros países varias veces al año por trabajo y supongo que eso es bueno, pero en cuanto a las relaciones, he terminado. Respuesta 15. Mi mejor amigo de la infancia era como un hermano para mí. Éramos inseparables. Cuando entramos en la escuela secundaria, se cansó de que sus padres lo compararan con sus hermanos mayores y se rebeló. Un día, su madre lo estaba regañando delante de mí y luego le preguntó por qué no podía ser más como yo. En ese momento, empezó a distanciarse de mí hasta que simplemente dejamos de pasar tiempo juntos. Cuando cumplí 25 años, acepté un trabajo fuera de la zona, así que lo busqué pensando que quizás nunca más lo volvería a ver. Se alegró de tener noticias mías y me invitó a su casa. Cuando llegué, él y sus amigos estaban jugando al billar, emborrachándose y haciéndose tatuajes. Al darme cuenta de que ya no tenía nada en común con él, me quedé quizás 5 minutos y me fui. 30 años después, lo rastreé. Iba a estar en la zona y le pregunté si quería quedar para almorzar. Estaba muy contento de tener noticias mías. Estaba casado y tenía 2 hijos adultos. Quedamos para almorzar y, a pesar de que tenía un aspecto horrible, la dura vida que había llevado debido a una combinación de mala suerte y malas decisiones era evidente, fue como si fuéramos niños otra vez. El mismo chico dulce con el que pasaba el rato, que en ese entonces era más un hermano para mí que mis propios hermanos, reapareció. Juramos estar de nuevo en las vidas del otro. Fue genial tenerlo de vuelta. Aproximadamente un mes después, llamó una de sus hermanas. Había salido a caminar la noche anterior y nunca regresó. Al día siguiente lo encontraron muerto en el estacionamiento de un complejo de oficinas cercano. Una autopsia y las imágenes de seguridad de una cámara contaron la historia. Se había detenido para sacar algo de su mochila de día cuando una vida de fumar finalmente lo alcanzó. Tuvo un infarto masivo y murió instantáneamente. Lloré por teléfono con su hermana durante media hora. Le envié un mensaje de texto a mi esposa, que estaba de compras con nuestros 2 hijos, sobre lo sucedido. Cuando llegaron a casa, mi hija me encontró y me dijo que sentía mucho lo ocurrido. Le di las gracias. Creí que había superado el dolor inicial. Fui a la cocina a buscar a mi esposa. Ella me abrazó y me dijo lo mucho que sentía lo sucedido. Simplemente rompí a llorar. De niño, él realmente fue mi mejor amigo y más un hermano para mí que mis propios hermanos. Un abuelo mío murió, tíos y tías, pero lo esperaba y no eran particularmente cercanos a mí. La muerte de mi amigo fue la primera vez que perdí a alguien realmente cercano. Eso fue en 2016 y todavía pienso en él a menudo. Respuesta 16. La vez que mi novia, entonces de 17 años, estaba navegando por Facebook y se topó con un video impactante aleatorio de un gato bañándose.
Lo estaba viendo y comentó lo mono que era el gato justo cuando la persona que grababa prendió fuego al gato. Tiró el teléfono y empezó a llorar inmediatamente. Tardamos un rato en calmarla, y le llevó mucho tiempo volver a usar las redes sociales. Es una gran amante de los animales, y nunca antes había visto contenido impactante, ni nada de ese tipo, así que fue malo. Han pasado 10 años y todavía pienso en ese momento, la traición y el dolor que sintió mi ahora esposa en ese momento. Todavía duele como la mierda recordarlo. Respuesta 17. Mi padre murió cuando tenía 21 años y el mismo mes descubrimos que mi madre tenía cáncer. Ella murió cuando tenía 24. Se fue de casa mientras yo estaba fuera, y nunca más la volví a ver. Supongo que era demasiado doloroso para ella despedirse. Murió una semana después en un hospicio. En ese momento, vivía en una casa con mi medio hermano, que padecía una enfermedad mental. El mismo mes que murió mi madre, fui abusada. Me mudé a un piso sola, y en ese momento, todo lo ocurrido en los últimos años me golpeó como un camión. Trabajaba a tiempo completo, pero intentaba funcionar normalmente, pero el dolor siempre te alcanza. Respuesta 18. Cuando mi terapeuta me preguntó qué era lo que más deseaba de mis padres negligentes, le dije que lo único que quería era que me abrazaran fuerte y me pidieran perdón. Que me dijeran que lo intentaron y que, aunque la cagaron, podían reconocer que también son humanos. Mi terapeuta se inclinó hacia adelante, me miró directamente a los ojos y me dijo, lo siento mucho, mi nombre, eso nunca va a pasar. Me impactó mucho porque fue la repentina comprensión de que mis padres nunca van a cambiar a menos que ellos mismos quieran hacerlo. Algo que subconscientemente supe toda mi vida, pero que no quería que fuera verdad, creciendo pensando que hoy será diferente, aunque siempre era lo mismo. Aunque me destrozó, con el tiempo me ayudó a aceptarlos tal como son e hizo que cortar el contacto fuera mucho más fácil. Porque ya no los veo como mamá y papá, y no lo he hecho desde ese día. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado, si es así compártelo con tus amigos, eso nos ayudaría a crecer, deja tu like y suscríbete, activa la campanita para que YouTube te avise cada que se publique un nuevo video. Hasta la próxima.